tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este análisis en profundidad de la actualidad, a esta quinta esquina, que por cierto hoy se despide de este 2020. Volveremos ya el próximo 2021, pero eso será el año que viene. Vamos a comenzar saludando a nuestros colaboradores habituales. Florencio Carrera, ¿qué tal? Director de la 8 Valladolid y de Radio Castilla y León, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias y el mejor deseo para los espectadores de la 8 Valladolid. Y Felipe Ramos, su director de Diario Castilla y León El Mundo, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Y saludamos ya también a nuestro invitado de hoy. Él es el representante del Gobierno central aquí en Castilla y León, el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Hace 10 meses, ese 20 de febrero, tomaba posesión del cargo. Parece que ha pasado una década en vez de 10 meses. Supongo que ese día se le pasaron muchísimas cosas por la cabeza. Seguro que hay una que no se le pasó, pero ni a usted ni a nadie. ¿Qué balance hace de estos 10 meses en este puesto? Bueno, 10 meses de mucha intensidad, sin duda, ¿no? Creo que están marcados claramente por la pandemia, por el coronavirus, y por tanto es lo que explica buena parte, por no decir casi todo, el trabajo que hemos llevado a cabo desde la Delegación de Gobierno, especialmente en el primer estado de alarma, donde las competencias estaban mucho más centradas en el Gobierno de España, y por tanto teníamos, y sobre todo por el impacto de la pandemia y por la novedad de muchas cuestiones, que nos llevó a tener que dedicarnos con mucha intensidad a atender los problemas, viendo que además las horas del día no eran suficientes para intentar paliar el drama que se vivió en las primeras semanas del coronavirus, ¿no? Ahora seguimos también con una actividad muy centrada en las cuestiones del coronavirus, pero bueno, podemos ir desarrollando otras cuestiones que son importantes también en la acción del Gobierno de España en la comunidad, y de esa manera, bueno, pues también dará a difundir lo que está suponiendo la política del Gobierno de progreso que hay en estos momentos. Hemos aprendido algo, el delegado del Gobierno de España en Castilla y León, los ciudadanos en general, y después ya le pregunto también a usted qué ha aprendido de estos 11 meses o 10 meses en el cargo, que coinciden prácticamente con el comienzo de la pandemia. Bueno, yo he aprendido que la sociedad de Castilla y León, como podríamos decir que el conjunto de la sociedad española, en primer lugar ha sido una sociedad muy responsable con las medidas que se han ido adoptando en todo momento por las autoridades sanitarias, primero el Gobierno de España, ahora la Junta de Castilla y León en este segundo estado de alarma. Creo que han demostrado desde luego mayoritariamente con un cumplimiento de las normas muy cívico, muy concienciados de lo que supone este problema y cuáles son las medidas individuales que tenemos que adoptar para atajarlos, y desde luego también comportamientos muy solidarios, ¿no?, de mucha parte de la ciudadanía, no solo pues todos los profesionales que hemos visto que han tenido un sobreesfuerzo y que están asumiendo además con una entrega y una generosidad pues digna de elogio en todo momento, desde los profesionales sanitarios, incluso, como yo digo muchas veces, hasta los muchos héroes anónimos que hay en esta crisis, desempeñando muchas tareas que no son tan vistosas, pero que ayudan a que la sociedad siga funcionando. Y desde el punto de vista personal y desde el punto de vista político, pues el gran aprendizaje, digamos, es que se avanza mucho más con la colaboración institucional que con la confrontación, y por tanto eso es a lo que yo me he dedicado también en este tiempo, que es a procurar la mejor relación posible desde el punto de vista institucional en la gestión del coronavirus con la Junta de Castilla y León. Ahí quería llegar yo, señor Izquierdo. A nivel político, cuando vamos a la arena política, hubo una primera etapa en la que el secretario autonómico del Partido Socialista y el Partido Socialista estuvo a full con la Junta, y estuvo en todo momento apoyando a la Junta, pero ahora en esta segunda ola se está viendo que hay diferencias, que hay discrepancias y que no se está de acuerdo absolutamente en todo, y no digamos nada a nivel nacional, donde la oposición, muchos partidos, sobre todo el PP, se desmarcó del Gobierno casi a las primeras de cambio. ¿Existe esa relación de colaboración cierta y directa entre la delegación del Gobierno y la Junta de Castilla y León en todos sus departamentos a la hora de atajar la crisis del coronavirus? ¿O realmente esas diferencias que se están empezando a ver se están empezando a notar entre Gobierno y Junta? Bueno, yo creo que el Gobierno de España mantiene una actitud de colaboración con todas las comunidades autónomas. De hecho, podríamos decir que el Gobierno se ha entendido bien con 16 de las 17 comunidades autónomas. Con Madrid ha habido algunas diferencias en algunos momentos, pero desde luego la voluntad del Gobierno ha sido siempre colaborar y ayudar a las comunidades autónomas en las cuestiones que tenía que gestionar. Y en lo que a mí me afecta como delegado del Gobierno aquí con la Junta de Castilla y León, tengo que decir que la colaboración es
desde este punto de vista de gestión de la pandemia, del coronavirus, ha sido una colaboración, sigue siendo una colaboración leal, estrecha y además, bueno, pues muy fluida, ¿no? Y creo que eso es positivo. Yo lo resumo siempre en una frase: creo que hemos conseguido no darle al ciudadano más problemas que el propio problema del coronavirus, y por tanto, por eso digo que es el gran aprendizaje que yo me llevo en lo personal y en lo político, que las cuestiones que no tienen que ver con aspectos ideológicos, como es afrontar una pandemia, se hacen mucho mejor desde la colaboración y desde la lealtad institucional que desde la confrontación. ¿Y cómo encaja usted en este discurso de colaboración leal y estrecha de la que habla, cuando oye al portavoz de la Junta decir que a él, y al fin y al cabo usted es el representante del Gobierno, le gustaría tener una Angela Merkel, un Macron aquí, para que el Gobierno coordinara todo en esta segunda fase y no dejara todo en manos de las autonomías? Yo, desde luego, me remito a las declaraciones del presidente de la Junta de Castilla y León y, sobre todo, al trabajo diario. A mí hay declaraciones que me pueden parecer más o menos afortunadas del portavoz de la Junta de Castilla y León, que por otra parte pues todos sabemos que tiene una facundia muy importante, ¿no? Pero yo creo que en este aspecto prefiero soslayarlas, ¿no? Creo que es más importante trasladar las cuestiones que haya que trasladar en privado. Creo que es mejor, en el ánimo de buscar una mejor colaboración, pues hablar con toda la confianza, decir los problemas que hay en la gestión del día, trabajar de esa manera, incluso también en los aspectos de la comunicación. Yo también he hecho mis observaciones a la Junta de Castilla y León en algunos aspectos que me han parecido más o menos afortunados. No han sido muchos, la verdad, pero sí que en ese ámbito, digamos, de relación más estrecha, sí que he trasladado mi opinión sobre algunas cuestiones. Pero insisto, porque creo que además el ciudadano lo que quiere es esto, quiere vernos trabajando exclusivamente dedicados a gestionar la pandemia. Y yo creo que en este momento lo que se está viendo es que el Ministerio de Sanidad, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con todas las comunidades autónomas, están llegando a acuerdos casi unánimes en casi todas las cuestiones, las medidas que hay que adoptar, el plan, la Estrategia Nacional de Vacunas. Todas las cuestiones realmente importantes se están haciendo con un consenso muy amplio, y desde luego eso es, yo creo, que lo que nos quieren los ciudadanos, y bueno, hay otros ámbitos y otros temas para otras actitudes diferentes. Esta semana se están conociendo los datos de una encuesta de Sigma 2 para esta casa, para Castilla y León Televisión. Por no entrar en mucho detalle, el titular es: parece que los ciudadanos de Castilla y León, en función de lo que han dicho en esas 3.200 entrevistas que se han hecho en toda la comunidad, han entendido mejor cómo ha comunicado, cómo lo ha hecho la Junta en la crisis que el Gobierno. No sé si usted se ha parado a analizar un poco los datos de esa encuesta. No, o sea, entienden los ciudadanos de Castilla y León en un porcentaje importante que el Gobierno de la Nación no se ha explicado bien o no ha hecho bien las cosas, que la Junta, digamos, lo ha explicado mejor, a pesar de ese buen entendimiento. Yo se lo he escuchado a usted en muchas ocasiones, un magnífico entendimiento con el presidente de la Junta, con el que yo creo que hablan casi todos los días. Los ciudadanos entienden mejor cómo lo ha hecho la Junta, o cómo lo ha comunicado por lo menos, que cómo lo ha comunicado el Gobierno de España. Yo voy a devolver una pregunta. Estoy convencido, o ¿usted cree que en estas circunstancias los ciudadanos no están pendientes de las palabras del ministro de Sanidad cada vez que habla y que explica lo que está haciendo el Gobierno de España? Yo estoy convencido de que la gran parte de los ciudadanos de este país lo primero que escuchan es lo que traslada el Gobierno, lo que traslada el Ministerio, porque al final es quien está coordinando, está marcando un poco el marco general, y en ese sentido creo que además, bueno, la valoración creo que es positiva. Yo creo que además hay que poner en el haber del Ministro de Sanidad una cualidad que a mí me parece magnífica, que es la de mantener ese temple, esa lealtad institucional con todas las comunidades autónomas a la hora de comunicar, a la hora de expresar cuáles eran las políticas, y sobre todo lo que sí que ha hecho el Gobierno de España desde el primer momento, especialmente en la primera fase en la que durante el estado de alarma tenía prácticamente todas las competencias, fue una comunicación diaria y exhaustiva, comunicación que se sigue haciendo con la información de todos los datos, con la información de todas las medidas, con la información de todos los acuerdos a los que se llega con las comunidades autónomas, comunicación en los aspectos de la Estrategia Nacional de Vacunas, las fechas en las que se van a empezar a dar las vacunas a la gente. Y aquí hemos intentado también comunicar algunas de las cuestiones que hacemos relativas a cómo colaboramos con la Junta de Castilla y León. Por ejemplo, nosotros tenemos en este momento fundamentalmente algunas funciones que nos pide la Junta de Castilla y León, que llevamos a diario con mucha profusión, ¿no? Por un lado, controles de los cierres perimetrales de la comunidad autónoma. El presidente acordó el cierre de la comunidad autónoma, el presidente de la Junta. Nosotros vigilamos ese cierre.
Ha habido épocas en las que seguimos con la limitación nocturna de movilidad, que también se está vigilando. Ha habido momentos en los que se han cerrado términos municipales o en algunos momentos ahora provincias, y eso también se está controlando. Y un aspecto muy importante que yo creo que ha contribuido mucho también a mejorar la situación, que es el control de las personas que tenían que guardar cuarentena por tener una PCR positiva. La Junta nos está facilitando los datos de estas personas diariamente y nosotros hacemos uso de esos datos exclusivamente para lo que se nos pide, que es controlar que respetan la cuarentena. Y eso tiene dos grandes ventajas. La primera, comprobar que se cumple la cuarentena y, por tanto, parar los contagios, en cierta manera, ayudar a que se frenen los contagios. Y tiene un segundo efecto no sé si mucho más importante, tan importante como el primero, que es liberar la atención primaria de la labor de rastreo y de seguimiento de esas cuarentenas y, por tanto, junto con la labor de los rastreadores militares, descargar la atención primaria de esas funciones y, por tanto, que la atención primaria pueda darnos servicio a los ciudadanos para las enfermedades que veníamos padeciendo y que seguimos padeciendo hoy. ¿Tiene el delegado del Gobierno, entiendo que sí, capacidad para hacer algo de autocrítica? Porque los espectadores que nos estén viendo dirán, estos no se enteran de nada, digo por Felipe, por mí y por la directora hoy del programa, Reyes Cabero, en el sentido de, con esas bondades que usted le destaca al ministro de Sanidad, filósofo de profesión, que es verdad que es un hombre muy paciente, pero acepta la crítica que yo creo que es generalizada, que ha habido mensajes muy contradictorios, sobre todo en la primera etapa, mascarilla sí, mascarilla no, esto vale, mañana no vale, Madrid es un desastre. Resulta que al final Madrid, de momento, es la comunidad donde mejor se está comportando o mejor resultados está obteniendo lo que está haciendo una comunidad. ¿Hay capacidad para algo de autocrítica o no? ¿Lo han hecho todo bien? Yo creo que, es más, hemos oído declaraciones del propio presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados asumiendo responsabilidad por los errores que, en una situación que hay que recordar que es completamente nueva para todo el mundo, nadie había gestionado una pandemia de estas características, nadie de los que hoy tenemos responsabilidades, porque afortunadamente la última que conocimos en nuestro país tiene más de un siglo y, por tanto, no ha habido necesidad de gestionar este tipo de situaciones. Digo afortunadamente, aunque ahora estemos inmersos en medio de esta pandemia, ¿no? Pero lo cierto es que esto es nuevo para todos, es nuevo para los profesionales sanitarios, es nuevo para los que han tenido que investigar y descubrir las vacunas, y desde luego es nuevo desde el punto de vista de la gestión política para afrontar esta pandemia. Nadie se había enfrentado a ello, no había un manual escrito sobre esto y todavía seguimos desconociendo muchas cosas de la enfermedad, y es normal que en determinados momentos pues el desconocimiento de los factores por los que la enfermedad progresa más o menos en determinadas circunstancias pues haya hecho que se hayan cometido errores. Seguro que se han cometido. Yo creo que lo importante es que hagamos un análisis a posteriori, lleguemos a unas conclusiones claras de cuáles han sido los errores y a partir de ahí implementar mejoras, que es, yo creo que el objetivo en la vida de todos y en política en particular. Claro, ¿sabe lo que pasa? Que se aprueban medidas, como por ejemplo los ERTEs, las ayudas a los ERTEs, que evidentemente está muy bien, y que ahora se anuncia que se prorrogarán, vamos a ver si se prorrogan o no se prorrogan, y se apoya también el ingreso mínimo vital, y se aprueba el ingreso mínimo vital. Pero ¿sabes lo que sucede? Que es que no llega. Que es que hay miles de castellanos y leoneses que están a la espera de recibir el ingreso mínimo vital desde hace meses que se aprobó. Que es que hay miles de autónomos y empresarios de Castilla y León que todavía no han cobrado las ayudas del ERTE de marzo. Yo no sé si desde el Gobierno se tiene constancia de eso, que me imagino que sí, y sobre todo qué se está haciendo desde la delegación para tratar de solventar esos problemas, que me imagino sean a unos de los que se refiere cuando dice que se han podido cometer errores. Yo creo que has planteado dos temas que tienen un enfoque distinto. Por un lado, los ERTE se están cobrando todos desde el mes de marzo y abril. Eso vaya por delante. Es decir, yo no admito que se diga que los ERTE no se están cobrando. Otra cosa es que... dicen los hosteleros, Déjame que lo explique. En lo que es la tramitación de los ERTE, hay personas que la autoridad laboral, la Junta de Castilla y León, ha podido no aprobar el ERTE y por tanto no tienen derecho a prestación, y hay personas que, aun teniendo el ERTE aprobado, tienen otras prestaciones que son incompatibles, pero eso es un porcentaje mínimo. Y es verdad que hubo algunos errores en el picado de algunos datos que se han subsanado y no tenemos quejas de que la gente no esté cobrando ERTEs. Donde no se está cobrando o se está empezando a cobrar después de 8 meses es el complemento de ERTEs que acordó la Junta de Castilla y León en el mes de abril con el diálogo social y con los grupos políticos. 8 meses. Las ayudas del Gobierno se aprueban, se publican al día siguiente en el BOE y al mes siguiente se empiezan a cobrar. Y otra cosa es el ingreso mínimo vital,
donde es verdad que todavía no se han resuelto todos los expedientes, pero hay que pensar que esta es una nueva prestación que establece el Gobierno de España, que se monta de la nada y que lleva un tiempo montarla, y que yo pido un poco de paciencia también, porque se está avanzando en la resolución de todos estos expedientes. De hecho, se ha contratado personal para reforzar la resolución de estos expedientes, se está trabajando también con Traxa para que pueda tramitar buena parte de estos expedientes, y por ejemplo en Valladolid incluso se han habilitado hasta canales de WhatsApp para poder solicitar la cita previa que se requiere para tramitar estos expedientes. Insisto, creo que en los ERTE no puede haber quejas, y en el caso del ingreso mínimo vital, yo admito que es una nueva prestación, que lo han solicitado 800.000 personas en toda España, que evidentemente eso no se resuelve de la noche al día, y que pido un mínimo de paciencia hasta que se acaben de resolver todos los expedientes, siempre desde el reconocimiento al magnífico esfuerzo que están haciendo los empleados públicos. Desde la Junta de Castilla y León, ayer, esta semana mismo, la consejera de Familia en las Cortes, en la presentación del presupuesto, volvía a insistir en ello. Piden que les dejen a la Junta ser la que gestione el ingreso mínimo vital para coordinarlo con la renta garantizada de ciudadanía. ¿Usted ve factible eso? ¿Cree que eso mejoraría, digamos, la canalización de esas ayudas? Bueno, yo creo que en estos momentos el ingreso mínimo vital tiene una regulación que está aprobada por el Congreso de los Diputados con una amplia mayoría, y que establece que es una prestación de la Seguridad Social, una prestación contributiva, y que además se ha hecho entendiendo que siendo la Administración tributaria la que tiene que aportar buena parte de la información de renta y de patrimonio de los posibles beneficiarios, pues es más fácil coordinar dentro de una sola administración que en dos administraciones. Pero en todo caso es como está regulado en estos momentos. Quizá el debate que tendríamos que tener en estos momentos es todo el dinero que va a dejar de gastar la Junta de Castilla y León en renta garantizada de ciudadanía, si se puede destinar a reforzar el beneficio de esta política del ingreso mínimo vital, o a reforzar otras políticas sociales. Y quizá ese es el debate que haya que tener en esta comunidad autónoma. ¿Qué va a hacer la Junta de Castilla y León con los recursos que ya no va a tener que destinar a renta garantizada de ciudadanía como consecuencia de establecerse el ingreso mínimo vital por parte del Estado? Pues ya que hablamos de dinero, vamos a abordar esos presupuestos para 2021. Que para unos son los mejores y para otros son los peores, siempre ha sido así. En cualquier caso, sí me parece interesante preguntar si van a ser realistas, si van a estar equilibrados, teniendo en cuenta que toda esta situación, por lo que estamos viendo, se va a alargar. Parecía que los ERTEs iban a llegar hasta septiembre, ahora se han alargado hasta diciembre, hasta marzo ya se está pidiendo. ¿Van a ser realistas? ¿Van a poder asumir todo lo que la sociedad, en este caso de Castilla y León, va a necesitar con vistas ya dentro de unos meses? Bueno, yo creo que los presupuestos en este momento, primero, suponen un avance muy importante, porque llevamos 2 años con presupuesto prorrogado y, por tanto, con unos presupuestos que en absoluto estaban preparados para afrontar la pandemia. Y, por tanto, ha habido que hacer infinidad de modificaciones presupuestarias con decretos ley que han tenido algunas complejidades. Y, por otro lado, además, es que tenemos que instrumentar la llegada de los fondos europeos que le corresponden a España una vez acordados por el Consejo de Europa, donde están los presidentes de gobierno o jefes de Estado, y que han acordado, entre otras cosas, que a España le corresponden 140.000 millones de euros, de los cuales 72.000 son en ayudas directas. Y de esos 72.000 millones en ayudas directas, en el presupuesto de 2021 hay consignados 21.000 millones de euros. Ahí hay una parte, hay 4 objetivos muy claros para destinar esos recursos. Por un lado, y son objetivos además que tienen una vocación de transformar nuestro modelo productivo, modernizarlo y generar nuevas oportunidades de empleo. Por un lado, la transformación digital. Además, aquí en Castilla y León tenemos una apuesta muy clara en León con el INCIBE, el Centro de Ciberseguridad, que tiene una dotación de más de 220 millones de euros en concreto. Aparte en el capítulo 6 tiene otros 12 millones largos de inversión. Hay una apuesta muy importante por la transición ecológica, también a Castilla y León con los fondos de transición justa, que especialmente afectan a las comarcas mineras y a la comarca de Garoña, del norte de Burgos, por el cierre de la central nuclear de Garoña. Hay aportaciones importantes.
Y bueno, hay un sinfín de recursos para la transformación de nuestra economía que tenemos que ser capaces de aprovechar. Yo desde luego me he marcado un objetivo en los primeros meses de 2021, que es tratar de explicar a al tejido productivo, a los empresarios, qué posibilidades establece este plan de recuperación y resiliencia para que intentemos entre todos potenciar al máximo el uso de estos recursos. Son recursos públicos, pero que en buena medida se van a canalizar a través de la iniciativa privada y por tanto es muy importante que hagamos ese esfuerzo de información y de difusión a todo el tejido productivo. Puesto que está usted en esa disposición de información, yo creo que es importantísimo comunicar, que no deja de ser etimológicamente poner en común, es la ocasión perfecta para que usted le diga a los vallisoletanos en ese presupuesto de 2021 cómo van a cambiar sus infraestructuras, por ejemplo, la eterna Valladolid-León o la Valladolid-Soria 122 o la alta velocidad en el 2021. ¿Va a cambiar algo la foto que tenemos a finales de diciembre del 20 en el 21? Con perspectiva de un año, señor Izquierdo. Yo creo que van a cambiar significativamente. En primer lugar, hay una dotación de 25 millones de euros para la variante ferroviaria dentro del corredor transeuropeo, que va a permitir cerrar por fin, después de muchos años de paralización de esas obras, ese cinturón ferroviario que va a permitir sacar los tráficos de mercancía y por tanto mantener el uso de la estación prácticamente en exclusiva para el tráfico de pasajeros, y eso permite luego la reordenación que el Ayuntamiento en la Sociedad de Alta Velocidad con el Gobierno y con la Junta han diseñado. Hay 35 kilómetros de la autovía del Duero en obras en Valladolid, que tiene una consignación presupuestaria muy importante, no recuerdo exactamente la cifra, pero son obras que se pusieron en marcha a lo largo del año 2020, finales del 19, el primero de esos tramos, y por tanto hay un impulso muy importante a esta infraestructura, la autovía del Duero, en la provincia de Valladolid. Yo creo que esas son las dos notas más relevantes, ¿no? Junto a ello pues está toda la adaptación de la tramitación ambiental que había caducado de la autovía de León, la A60, y por último hay una dotación presupuestaria también para el Campus de la Justicia, una vez que el Ayuntamiento ha hecho pues un esfuerzo de gestión urbanística muy importante para obtener los suelos del Colegio del Salvador, que es donde la ciudad siempre quiso que estuvieran situadas las nuevas sedes judiciales, para complementar lo que hay en el entorno de San Pablo y mantener también actividad institucional en el centro de la ciudad y de esa manera contribuir a sacar el comercio del centro de Valladolid. Hombre, hablar de dotación para la Ciudad de la Justicia con 50.000 euros me parece un poco escaso para la Ciudad de la Justicia. Estamos a la espera de saber si va a venir el ministro, no va a venir, para el tema de la Ciudad de la Justicia, se había anunciado que podía venir. No sé si puede avanzar hacia dónde va lo del Campus de la Justicia, qué nuevas iniciativas se van a plantear del Ministerio, más allá de esos me va a permitir el calificativo pírricos 50.000 euros del presupuesto. Pero yo te voy a decir que no son en absoluto pírricos, porque tenemos que ver en el momento en el que estamos. Es decir, pírricos, y perdóneme, sin proyección en los años venideros. Pero es muy importante que aparezcan por lo siguiente. Hacer obras sin proyectos es imposible. Podríamos poner una consignación de 10 millones y saber que el año que viene no se iban a ejecutar, porque no hay proyecto. Y por tanto lo primero que hay que hacer es redactar los proyectos que son necesarios para ejecutar. Seguimos a espera de que el Ministerio se manifieste. Hay una manifestación en el proyecto de presupuestos con una consignación presupuestaria que tiene esa finalidad, contratar el proyecto. Por tanto, ese es el compromiso. Yo a veces entiendo que esto, por supuesto no todos tenemos que conocer en qué estado están las infraestructuras ni los proyectos de cada territorio, pero sí que tenemos que ser conscientes de que hasta que se inaugura un edificio o una infraestructura, previamente a la licitación de las obras hay que hacer otros trámites, entre ellos redactar el proyecto. Este edificio, desde donde hoy emitís, pues por mucho dinero que vuestra empresa hubiera puesto en vuestro presupuesto para ejecutar la obra en su momento, si no hubierais tenido el proyecto, habría sido imposible ejecutarlo. Y creo que esto se entiende. Y por tanto, en el momento en el que estamos, esa es la cantidad adecuada para comprometer la redacción del proyecto del Campus de la Justicia en Valladolid. ¿El ministro va a venir? El ministro se comprometió con el alcalde a venir y yo estoy convencido de que vendrá, seguro. ¿No puede avanzar cuándo? No, en estos momentos las agendas del ministro, de los ministros en general... Bueno, tampoco es un ministro que tenga mucho que hacer. Bueno, yo creo que en estos momentos tiene una tarea bien importante, que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en la que además se está haciendo un esfuerzo muy importante por sacar al Partido Popular de una situación absurda de bloqueo constitucional, que lo que pone de manifiesto es que el Partido Popular solo aplica determinados artículos de la Constitución cuando gobierna y no cuando está en la oposición, a pesar de ser artículos, digamos, de Estado.
Señor Izquierdo, vamos a poner sobre la mesa esa ley CELA que tiene patas arriba a la comunidad educativa concertada. ¿Cómo valora la reacción que han tenido las comunidades del Partido Popular, que digamos que están pues maquinando mecanismos para de alguna manera sortearla o driblarla? Bueno, hay polémicas que no entiendo, porque creo que no se ajustan a la realidad en lo que se está planteando. Primero, no se va a acabar con la escuela concertada. En segundo lugar, no se van a cerrar los centros de educación especial, y estas son algunas de las cosas que se están diciendo y que son falsas, y por tanto quiero desmentirlas claramente aquí, ya que tengo la oportunidad en este momento. Lo que además establece la nueva ley de educación es un sistema también de mayor equidad y sobre todo de mejora de las capacidades de nuestros alumnos, estudien donde estudien, y que se haga además de una manera equitativa, y que por tanto conciliemos todos los derechos de todas las partes que están digamos de la comunidad educativa. Yo hay cuestiones que no entiendo, y desde luego entiendo menos que se diga. Es más, yo no estoy tan seguro de habérselo escuchado a la Junta de Castilla y León, sí más al líder nacional del Partido Popular, que se va a tratar de poco menos que desobedecer una ley orgánica aprobada por las Cortes Generales. Y a mí ese me parece un planteamiento que cuando menos es poco serio y poco respetuoso, viniendo de un partido que se supone que es un partido de gobierno, porque lo ha sido y que tiene vocación de gobernar en este país. Plantear que una ley no se cumpla en un territorio, como se da a entender, o a uno le suena a cosas que hemos escuchado en otros territorios, en otros ámbitos, y desde luego a mí me parecen tremendamente desafortunados. Señor Izquierdo, en Cataluña esto es muy habitual, que no cumplan lo que se decide en Madrid en casi todo, incluido el español, que está prácticamente erradicado de la comunidad educativa y del funcionamiento habitual de los catalanes. Yo creo que tenemos, en primer lugar, a veces nos preocupa mucho el tratamiento de algunos idiomas en otras comunidades autónomas, nosotros que no hablamos un segundo idioma cooficial. Y esto es muy importante, porque las lenguas, el catalán, el gallego, el euskera, la Constitución dice que son lenguas españolas, que merecen el respeto y protección de todas las administraciones. Y por tanto, en la medida en que son cooficiales, también se convierten en un elemento de ser lengua en la que se pueda llevar a cabo la educación. Y esto no ha sido... Pero no excluyendo al español, que es el idioma de todos. No hay una exclusión. Es más, el idioma vehicular. La nueva ley lo que dice es que hay que garantizar que todos los alumnos hablen los dos idiomas en cualquier comunidad autónoma que tenga dos lenguas, la oficial del Estado y las lenguas cooficiales. Y insisto, este es otro de los debates que se ponen encima de la mesa de manera falsaria, porque nadie va a prohibir que se estudie en castellano en las escuelas. Hay parte del currículum que se estudia en castellano, va a seguir siendo así. Los alumnos aprenderán a hablar las dos lenguas correctamente, que ese tiene que ser el objetivo en los territorios que tienen las dos lenguas. E insisto, tenemos que asumir todos lo que dice la Constitución, son tan lenguas españolas como el castellano. Merecen el mismo respeto y protección que el castellano. Y por tanto, cuando uno escucha algunas afirmaciones sobre el catalán y otros idiomas españoles, a mí me parece que no está respetando el sentido de la Constitución. Y cuando hablamos de cumplir la Constitución hay que cumplir del 1 al 165, 166 artículos. Estoy de acuerdo con eso, pero desde luego yo conozco bastante bien la realidad catalana y desgraciadamente no es como usted cree que es. Sin embargo, la opción de poder elegir los centros, al final, el poder decantarse por un idioma o por otro, la van a tener. ¿Qué va a pasar si una familia de Valladolid se traslada a Cataluña, se traslada a Galicia? Ahí va a haber un alumno que va a estar, si deciden usar la lengua vehicular de la comunidad autónoma, en unas condiciones un poquito menos ventajosas. Yo desde luego tengo una cosa muy clara. Si yo tuviera que irme a vivir a Cataluña, de lo primero que me preocuparía sería también de aprender catalán y que lo aprendieran mis hijos. Sí, está muy bien, pero que el que sea hispanohablante que no se le impida hablar en español. Es que a nadie se le impide hablar en castellano. Bueno. Todavía tienen que seguir los trámites. Han estado por llegar al Senado. Sí, la ley está en el Senado, pero bueno, acabará aprobándose. Yo creo que en este caso la ley lo que introduce son algunos elementos muy importantes de adaptación de los currículos a la nueva realidad en cuanto a transición ecológica, transformación digital, a otra serie de cuestiones y sobre todo a conceptos de equidad en la educación que son muy importantes.
antes, de favorecer una igualdad de oportunidades que además tiene que venir complementada con recursos. Y aquí hay un elemento también que yo quiero poner en valor, que está en los presupuestos generales del Estado, ahora que hemos visto lo que significa no tener acceso a Internet, no tener tablets, para cuando en la pandemia nuestros hijos han tenido que educarse de manera digital. En los presupuestos hay consignados una dotación de 1.000 millones de euros para el plan Educa Digital. Y esto es un avance muy significativo que va a suponer un cambio radical en toda la escuela de nuestro país, y a mí me parece que es un elemento de un valor enorme. Se acaba de hablar de Internet, y eso me viene a la cabeza, y me trae a la cabeza el mundo rural y los pueblos de Castilla y León y los pueblos de Valladolid, evidentemente donde ya quisieran tener Internet. Desde Castilla y León se está reclamando que esos fondos, y además lo hace de la mano de comunidades del Partido Socialista, lo vimos esta misma semana con Aragón y con Castilla-La Mancha, para exigir al Gobierno que esos fondos europeos fijen como línea vehicular para la transmisión el reto demográfico. Yo no sé si usted y si el Gobierno va a estar en esa línea de que una de las líneas sea el reto demográfico, que es esencial para esa España vaciada de la que tanto se habla ahora y que tanto se ve en Castilla y León. Ese es uno de los 4 y digo objetivos, que no solo Castilla y León, también están comunidades del Partido Socialista. Ese es uno de los 4 objetivos que se marcan en el plan de recuperación. Hablaba antes de transformación digital, transición ecológica, está también la cohesión social y territorial, que tiene que ver con el reto demográfico, y está la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres. Pero por poner datos de cosas que son realidades en estos momentos, recientemente Castilla y León sabe que va a contar con ayudas de casi 20 millones de euros para que las operadoras inviertan 40 millones en nuestra comunidad autónoma, y que de esa manera pasemos en junio de 2019, que había una cobertura de poco más del 60% con 100 megas por segundo, a una cobertura del 88%, con el objetivo de que en 2025 todos los ciudadanos de Castilla y León puedan acceder a 100 megas por segundo. Y ese es un avance también importante, con una aportación de recursos por parte del Estado muy significativa. Y en relación con los fondos que se van a poder recibir, lo cierto es que los reglamentos europeos están previendo además una cuestión que es importante, que es que aquellos territorios que tienen bajas densidades, menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado, y no solo en ámbitos como la provincia, sino incluso menores, agrupaciones de municipios, porque a veces las capitales distorsionan la realidad de toda una provincia, pues puedan recibir un plus, digamos, en las ayudas que vayan a venir de los fondos europeos. Le ha dicho el ministro del Interior, señor Grande Marlaska, si va a venir algún vuelo, ya que tenemos 4 aeropuertos, uno de ellos en Valladolid, en esta comunidad, algún vuelo, no sé si ilegal o no ilegal, o de qué manera con los inmigrantes canarios, ¿va a llegar algún inmigrante a Castilla y León o no? Yo creo que ahí hay 2 cuestiones. Una, el Gobierno ya dijo el otro día claramente cuál es su política en materia de inmigración. No ha habido ningún vuelo que haya sido promovido por el Gobierno. Y en segundo lugar, aquí parece que hay un vicepresidente que está muy dispuesto a acoger a muchos inmigrantes. Yo desde luego lo que espero es que le traslade también al Gobierno de España cómo hacerlo y en qué condiciones. De momento no ha llegado nadie, que usted sepa. Desde luego yo que sepa ninguno. Se nos va acabando el tiempo, como decimos, esta última quinta esquina de 2020, que yo creo que todos vamos a despedir este año muy contentos y muy felices de recibir 2021. ¿Qué deseo pues lanzaría para 2021? ¿Qué espera o cuáles pueden ser las claves para Castilla y León en 2021? Bueno, yo todos los años hay una cosa que me enseñó mi abuela y que deseo siempre, que es que haya salud. Eso es siempre muy importante, más en estos momentos, y bueno, creo que se nos abre, este es un mensaje para todos los ciudadanos en general, ¿no? Que tengan un próspero año, y para tener un próspero año lo mejor es gozar de buena salud, ¿no? En este momento eso tiene una componente pues clara, ¿no? Porque además estamos padeciendo la pandemia, pero además se nos abre un horizonte que a primeros de enero empezamos a ver la vacunación, sobre todo en aquellos colectivos de mayor riesgo inicialmente, con un objetivo de vacunar pues buena parte de la población antes del verano, y que de esta manera eso nos permita retomar lo que era la vieja normalidad y de esta manera reactivar buena parte de la economía en aquellos sectores que se están viendo más afectados por las restricciones sanitarias. Yo creo que este es el gran deseo, ¿no? Que seamos capaces de superar la pandemia, que aguantemos, hagamos un esfuerzo más de civismo como venimos haciendo estos meses, que sigamos manteniendo metros de distancia, las 3 M's, mascarilla, metros de distancia y la higiene de manos, y con la llegada de la vacuna, desde luego yo lo que espero y confío que sea un año tremendamente positivo. Navidades atípicas para todos, entiendo. Bueno, aún así vamos a pasarlas en familia, aunque sea en minifamilia,
pero por favor, os queremos a todos aquí el próximo 2020. Ese es el mejor deseo y por tanto por eso tenemos que ser responsables estas Navidades para poder seguir celebrando otras muchas Navidades. Se acaba el tiempo. Florencio Carrera, muchísimas gracias. Felipe Ramos, gracias. Gracias. Y Gracias. Javier Izquierdo, delegado del Gobierno, muchísimas gracias también por Muchísimas gracias a acompañarnos. vosotros y a vuestros televidentes. A todos ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos en este año que ha sido además tan especial. Les emplazamos a todos al próximo 14 de enero de 2021 ya. Pasen una muy feliz Navidad en la medida de lo posible y sobre todo, cuídense.